Que viva el Perú, pe. Heaven, Chuto de Jet, Huevo Deus de Omen, Fabicin de Sky, Viper con Silent y el Wichi con la Kiche. Ya, ahora sí. Hoy día más Causita que ayer, menos Causita que mañana. Y vine con los poderes Mufa canalizados. Revendieron el fake, che. Con la Neon. Pega mucho. Ay, ay. Oh, no, pero Huevo Deus es muy bueno. ¿Cómo le pega ese flick? ¿Qué hacen los Cusas? Están jugando en la semifinal de un mundial, bro. ¿Qué te parece? Algo piola, ¿no? Me gusta que Chuto esté pucheando. Chuto Deus. Oh. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Buen skip, apareciste. Ya me extrañaba. Bien, Janita, hay que colorar en medios cambiados con todo. Es verdad, Sun tiene la compo de Viper. Ese smoke está muy roto. Mira cómo puede, mira cómo lo hizo con Fabicin. No, pero hermano, de nuevo lo dejó 3 de vida. No, Chuto. ¿Cómo no le dio eso tampoco? Hermano, mira la vida, 52, 3 de vida, 25 de vida. Oh. Uno más, él solo dispararé, como que dispararé, como que no quiere la cosa. Hermano, se quedaron muy tocados esos dos. Take a look at Hawks close to that ult. Gonna be trying to get up close and personal, but you gotta be careful that Fabicin isn't ready to meet you at A long. That's exactly what happens. Cambiaron al Omen de nuevo. Yes, you gotta dash onto the site, but reaching no, pero si había un equipo que usaba la Viper y el Omen. Back with 2, make it 3, easy wrap up. France does have both duelist ults available to them. Snakebite will slow things down for just a minute, but not too long there. The first commitment comes in from Hawks. They're on to the site, looking to find victims. Spots one, but cut down by Salad. Soren there to answer, but it is back and forth a checkerboard in the kill. Lo que me llama la atención, eso sí, es que Francia tiene como la resolución de pushear por madera. O sea, como que no van por la... No hacen el pusheo tradicional, así como el... Les gusta siempre pushar por madera, tipo 2 o 3. Ese que ponen corta, sé que hay un lineup que se puede hacer desde como por acá. It absolutely could be. The experience shows in these situations, and Hawks, no one's cleared him. No one has checked him whatsoever, and he'll find a clean 2. Can he stay alive for more? Stun goes out, and Jose is ready to swing, but he does not need... Decides to go for it. Maybe Reach not prepared for that push. Wichi now onto that A site, and a fast movement through spawn for the rest of France. A ver, Wichi. 2 mollies and time to work with. Wichi needs to isolate a duel and get an advantage here. He has a turret to work with. That'll be the first spot, but it should be a double swing here. But it doesn't work out. No me lo creo. No me lo creo. No, Wichi. El cojicito. Se te cayó el cojín, Wichi. I love this challenge. Hermano, ¿qué puso? Uses that turret so effectively, gets that information, and just a beautiful 3K at the end. Uy, es muy bueno, hermano, es muy bueno. Ya les dije. Se me invirtió el poder de la mufa, hermano. Ahora como que... Puta, qué rico. Me gusta lo que está haciendo de todas formas. ¿Ese flick? ¿Aló? Como se juntaron. Estoy diciendo nada, solo las finales. Eso I think we've really seen that come through, those little mistakes.
get magnified when you're against a team as solid as Peru. Same A lobby control from both sides. Hawks is forward. He has a pin, but it's the same scenario as last round. Pero mira, eso, hermano, están jugando muy bien. France is running out of ideas. They've gone into these same aggressive plays, and Peru has now punished it twice in a row. Castigar al enemigo de Francia. Chuto, corre, mira, y cuando taguea y cuando tiene la información, se abre Silent. Peru con Vuelvo. Y son las semifinales. No creo que sean hermanos. Nice Silent. Igual Francia, tipo, le facilita un montón las cosas al estilo de juego de Perú como tal, porque siempre les... Mentira, no estoy diciendo nada. Nice. Sí, es full W. Son hermanos. Tengo duda ahora. Sí, voy a ver. 3v1. Me sirve que farme en la orbe. Bien. If he loses his life here, it means rotates. Won't be able to come in time, but it's no problem for this guy. Finds a shot, gets away. Beautiful job. Ok, huevo de dos. Vas a tener que activarte y matar, hacerte como 3 veces por ronda. Sin mucha molestia. Huevo de dos está completamente solo. Mentira, no está solo. Estoy en un cumpleaños. ¿Qué le pasa? Diosito le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Además, que siga pushando. Que sigan pushando. Bien. Que siga pushando. Que siga pushando, vamos. Bien, ya, recuperándonos. Que bueno, moví el teléfono a un lado para esquivar la flasher de él. Simplemente huele a que... No, sí, huele a que Perú la va a ganar. That's certainly a way to start things off. Reach with 2. Player advantage swinging in their favor. Gonna be able to get a half onto that. Diffuse going for the whole thing. Weechi able to get 1. Forces Reach to back off. But now it doesn't even matter. Reach goes for it, but Weechi, the Red Bull clutch says, no. You're not tying it up at the half. This is not 6. It might have been in the lead, Mimi, but the trades and Weibo getting 1 before taking down Chuto. Looking to punish. Tiene ulti, pero tiene que esperar a los Causitas. Esperemos a los Causitas. Qué grande, cómo limpia. Hermano, la media cal. No, este tipo son... Bien. Bien. La jugaron re bien. La economía de Francia es bastante precaria. No bastante, pero suficientemente precaria. Paranoia, Chuto con la flash. Dame la segunda, dame otra. 4v2. 3v2, chinga su madre. Lo estalló los dos, tienen la info. Tienen la info. 2v2, ¿por qué? Ya. We'll check one more time. Wants to get that snake bite out. We'll get some shot taken out. Yozai gets detained in the process. But now Soren, the hope for France. Protégelo. Look in the right direction. Yes, you can. The No, se fueron a la final. Pero está en la final. Perú está en la final.
¿Qué pasa, Causa? ¡Ga! Aquí jugando mi Madagascar. ¿Pero ustedes qué van a saber, concha tu madre? ¿Ah? ¿Qué van a saber, pues? ¿Ah? ¡Ga! ¡Ga! The frenzy on pistol round, that's not something you want in your face. Great try by Weevildeos here to start off the round. But no, ya estoy. Ya puedo quitar la mirada. From Indonesia, who starts things off once again. This time on the B side, first contact, first blood in favor of Peru, but quickly it goes back in favor now of Indonesia, as it's that double duelist duo here that just clears out that site. Already the rotate's a little bit too far ahead. No chance to really counteract right away as they got swarmed by Indonesia. So Seled and Wichi can't really do much. They're gonna try at least. El mapa de Split va a depender mucho que Zen lo aproveche para ir como adecuándose, que se vaya acostumbrando, pero the defense that Peru is playing right now reminds me a lot of how Leviathan would play strong. They just get Fabi support there. Unfortunately, the headhunter does not connect as he TPs away to meet up with Shuto. Then close range, at least a right-click classic will work. Nice little fight coming out from Weevildeos, though. Advantage coming back for Team Peru, but lower HP is Fabigine, and Ray has grabbed the at least control with the judge, but gets denied right away. So a possibility for Peru to actually take this round on the Thrifty. This is huge, Van Silly. Just to push Por from favor, B, allow a lot of Deus. this to happen, and now more fighting in heaven. ¡Ah! ¡Está ahí! Se fueron todos por CT. ¡Qué locura! ¡Qué locura de jugadores! Se fueron todos por CT, se fueron todos por CT, se fueron todos por CT. ¿Está solo? ¿Está solo el Baldi? Ajá. Bien. Está la Spike. Bien. ¡Qué locura! Tengo que alejar esta alpaca porque ya la voy a terminar rompiendo. Saca la kill, tira mordedura, insano. No sé por qué Kuis estaba con la faca en la mano, pero me sirve. Van a tener que jugar retake. Va a plantar escondido, va a plantar escondido. Eso puede ser clave. Si es que aislamos la baja de Baldín o de Baldín. Ahí, Fabi, please, no. No, se complicó. Se complicó mucho, se complicó mucho. Bien, Silent, bien. No, tiene tumbadivas, tiene ulti. Chingue su madre, Rey. ¿Por qué es tan bueno? Es como que es muy bueno y ahora frisean la ronda, por loco. Dale huevo Deus. Está solo. ¿Quién Silent? Buena kill. 4v4. Y Valdín está muy tocado y Goten está muy tocado. Cacha huevo Deus. Huevo Deus tiene la Spike. 3v2. Y tiene la Spike, pero Silent y Fabián están muy lejos. Si Huevo Deus gana este choque, se va a ir con Baldín. Estoy yo. Estoy a la mira, bro. Es para el buff. Bien. Loco. Qué insano. Lo bueno es que, o sea, de nuevo hicieron esa como agresión y ese contacto en los primeros segundos, entonces tiene el resto de la ronda. Las flashes de Baldín son muy raras, man. Como que las tira súper largas. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila huevo de CNT? No, una de 3. To assist his teammates, and the pistol round comes in for Team Indonesia. Si Indonesia ahora hacía un anti-timing, por ejemplo, tipo si se ponía a adelantar rápido el main de A o algo así, nos destruían.
They're looking to default a little bit once again for the control towards the A ramp. No, huevo. On the extremities though, Vuelvo is being pressured on this B side. Lear who keeps him in the corner just behind the pallets, and a beautiful double swing takes him down. There's a 1-for-1 and Fabegin opens up the A site. This allows for the spike to even move in though. Chuto will get the plant, and of course a showstopper on top of that. Nice move by Saled. All the way towards spawn. Gives the advantage for Peru. Fabegin waiting behind, trying to get a timing behind the dog. As Cut now pushes in. No puedo ver, pero sí quiero ver. Play it very safe, just wind the clock down. Easy peasy. Hay tomadivas de Chuto. Puede hacer tiempo, además. Si le están comiendo, puede hacer tiempo. Si le están pushando, puede hacer tiempo. Tira por la espalda, tira por la espalda. Bien. Ulte. And that allows the pivot to come up for Fabegin on the top of A Heaven. So ya he's pretty much in a good spot. Si quieres jugar a la mira, banco. Need to use your showstopper here. Bien, Chuto. No need to go for a trade. Chuto wins that duel. The pinch was looking to happen on the top of the vents. But as soon as they're about to pinch, miren el ángulo que está Kud. Mira dónde está jugando. Spike is there. Fabegin. Y lo peor es que va a conseguir uno y usualmente en esa posición queda ahí vendido, pero la reina tiene el dismiss. O sea, están usando bien los ángulos. Cud playing that position so effective. The distance for dismiss to get the safety weight coming to Heaven. Just on the other side. Oh, they get by. Dale, Chuto. Chuto at the bottom of the screens, just trying to answer back against that rotate across, and the showstopper misses. Still a player within the site. It's Kush. 2 kills right there as the spike falls. 10 seconds left, all of them dropping, and map 1 will go to Indonesia. Incredible read at the end there. NT. Es un mejor de 5. Mejor de 5. Ahora mismo. And now here, Vuelvo and the team as they look slightly towards A. The Viper does allow them a good take towards that back alley. All this control they have from the wall to kind of waste time. But A, Gonton's letting them know they don't have to worry about a thing. 30 seconds left. Big kill. Candy camera, nice dig long Ay, range. le pegó el head. That camera once again spots a second, and head-to-head for the third gets denied. 2 versus 1, 18 seconds imposible para Silent. Como muy imposible. Ay, pero mira lo que hace, loco. O sea, como que, no sé, como que le configuraban el PC para que cuando esté en el aire pegue el doble. Y ahora se pushea. Bien, Chuto. Listo, los tenemos contra las cuerdas, los tenemos en la miseria. Y ahora Chuto juega lento, juega tranquilo, lo tienen que ir a buscar. Pero como lo está esperando el rey, como lo está esperando, mira cómo lo está esperando en ese ángulo con la Yachi, ni siquiera rota, ayudar a su compañero. Looking just the wrong way, gets backstabbed, No, bien, Fabegin. Loco, no puede ser esto. Bien, Fabegin, bien. Vamos. Se sufrió, pero se salió adelante. Esa ronda la merecíamos. Lo jugamos bien. Se escuchó el pasito. La Spike está muy lejos, o sea, no piensan realmente en plantar ahora. Imagina, ganar un side por esa rotación y kills. Bien, Fabegin. 30 de vida. No tiene satchels. Y tiene una OP. While all this was happening, it was still being dropped as they were trying to work this default for Peru. They don't really want to commit towards this B-side plant yet. Early trap has allowed Wichi to stay in mid. No A has had no push on it. Bien, Wichi. What a shot. That's not a fight that we've been seeing Peru win. Mira Rey. It's almost impossible for the Está jugando en el... Yeah, that's huge. Meanwhile, you see Rey picking up a Vandal. No podemos perder la arma. Still have a bit of economy to work with too, so they can somewhat make it expensive. Ok, lo de recogieron un arma. Team Peru, if they want to hunt for a couple of these kills, Wichi. Me sirve que agarre confianza. Beautiful lurks on that top mid. Now they spot the last player. Cud's moving forward. ¿Lo van a ir a buscar? Está re cerca el Fabegin, lo escuchó. The spike, you know it's going to go off.
Bien. La jugada es linda. Van a pelear el A de nuevo. Y de hecho con la ulti, la Judge. Hermano, ese Wampe se coló. Ahora se coló y está plantando ahí mismo, hermano, por favor. Te lo pido. Go tiene una Judge. Me da miedo cualquier cuestión. Loco. ¿Viste? A eso me refiero. Esa es mi Judge. Esa es la Judge normal. Está uno de vida para todo. Bien. Mira, Indonesia va a ganar esta ronda. Les digo por qué. Porque Rey tiene doble satchel, va a tener la ulti. De hecho, quieren dominar ese orbe para tener la ulti. Y tiene una Judge. Y con el estilo agresivo que maneja Indonesia, es muy fácil que vayan a ganar esta ronda. Aparte tienen controlado todo medio y le están comiendo la espalda literal. O sea, cerraron todo el mapa. Tiene todo para ganar Indonesia aquí. Wichi va a perder este choque. Como les dije, Indonesia va a ganar esta ronda. Probablemente. Choque. O sea, espera uno, pero no se espera el otro con delay. A los dos con delay, de hecho, porque también está el Ray, tiene la tumba divas, tiene la ulti y le puede pular. Entonces, está como muy perdida para Perú ya. Y la tiene muy difícil. O sea, fíjate cómo Kud mata con la Operator. Y forzaron un 2v2. Y la ulti no, la va a ganar la Echo. Va a ganar la Echo. For Team Peru. I don't know if I've ever seen two rockets just hit the same spot with mid and tiles being watched. No cambié de lados malo. 8-4. Bien. Buen cable, Wichi. Buena. Otro. Switching over to another classic left on the ground. Cage coming out, just stays behind it. That was left by the enemy. Pulls his own camera as he walks out. Valdin's waiting. Trades right back with 2 kills of his own. Now 1-for-1. 1v1 está stuneado. La va a chistear por la concha de la lora. NTE. NTE. Espera, tengo que empezar a creer que la va a ganar Indonesia. It's those first frags that come out. Ay, sí, no sé, es como ya, tengo que empezar a creer que gana Indonesia, sí. Tengo que visualizar a Indonesia matando. Estoy concentrada, permiso. Indonesia es conocida por su 2v4. Y Zen son 5 universitarios, o sea, en Nika tienen como toda la experiencia o algo así. De hecho, hay algunos que el próximo año tienen la práctica y Vuelvo 2 creo que se va a retirar porque tiene el tema de la universidad. Pero, o sea, Perú, número 2 mundial de Campus Clutch, 100%. Son los mínimo top 1, top 2 se lo ganaron a nivel mundial. O sea que literalmente son mejores que mínimo 36 países. NT Reyes. Van a dominar la de Indonesia. De hecho, intentaron hacer fake en el C. Pero tenían toda la data con el push de la Vuelvo 2 tenía el spike. Ok, me gusta. Sube la cam, perdón. Tenéis razón. De hecho la voy a checar un poco. Está muy grande, loco. Estaba muy grande. Buena, bro, gracias. Ya, pero ¿por qué siempre estas situaciones, loco? Porque siempre lo mismo. They wouldn't have pulled back the first time. We usually see them try to trade that. Quick adaptions here for Peru. Bien. Buena mordedura insana.
Gets picked off, and look, the space gained by Weichi though after this pick. Very. So C, back on the board. Sí. Sí. Por ahí. Forward. Ajá, ya no importa, no importa. Me sirve. Está en ventana. En dobles. No, ese no se la espera ni cagando. I'd like to say easy. I would have liked to say easy. But I just cast a curse them. My apologies. Yeah, you did. That's your fault. Gotten there, at least gets that pick on the pulse plan as well. And the advantage goes back now for Indonesia this time around. Low HP at least is cut, so it's doable at this point. Dios moves forward with the jump. Crossfire set up. And they will hold and anchor up the site. No me lo creo, Huevo Deus. ¡Guapo! ¡Bravo! ¡Increíble! ¡Huevo Deus! Dijo, hay que poner carta en el asunto. Hay que frenar esto de raíz. Mira mi GL. En el smoke con Judge en ataque. Mi GL con Judge en ataque. Le tiraron una mordedura. Bien, no importa. Para atrás, Huevo Deus. ¡Insano! ¡Uno! No entiendo nada, pero queda uno. La espalda si es que es un hit A. Y hacer un doble triple contacto medio que no salió bien. An all-out war in the front of that B-side and garage. Satchels now to try to create the space, preventing. Se quedó a uno de vida. Nice snake bite in the front, but Ray still satchel is across, and does get the pick on Toichi. Goes towards the back of the site to spot two towards the garage, which then allows Indonesia to pivot from the A-link to the A-plant. No sé qué dijo, pero se metió. So that means that en Indonesia nunca le han dado vuelta a un 2-0 en un BO5 en Redbull Campus Clutch. Literalmente nunca. Y Valdín es conocido por... Kush es conocido por ganar cada clutch. Dale, loco, está chiteando literalmente. Tiene un soba, tiene un recon, puede ver a través de las paredes. No se dan cuenta. Siempre contra Latam, loco. Hay que abrir. Ah, pero contra Latam. Ah, Kush, pero contra Latam. Ah... Ese es mi GL, ese es mi GL. Valdin also falls, and instantly we have a 5 versus 2 advantage for the Peruvian team. Ese es Huevo. El mismísimo IGL de los sentinelienses from Perú, potencia mundial en Red Bull. Impecable, impecable, dame bien. Flawless clutch. Chuto se tiró para atrás porque le pueden correr con... Mira lo que está haciendo. ¡Ah! Mira lo que está haciendo My IGL. There's that first one, but a nice wall back from the top. Map 2 after the bonus round. Can they keep it Tienes going que though? tener mucha... Super decisivo. Otro triple contacto medio. 9 vida. Cazamos a la Killjoy. Nice. Un momento, Huevo Deus. Pero mira, hermano, cómo lo hace con una Buki saltando en el aire. En el aire, huevón. No puede ser eso. La fue el cazador. Nada. Y ciego. Lockdown coming through. A great opportunity here for Peru to retake the site. Site is now open. Ray playing close range, waiting for players to move forward. Nice little showstopper. Denies here the Blade Storm. Perdón. La tiró a la pared. Sí, está bien, está bien. Está defusando, llegamos a la mitad, hay que hacer un poco de tiempo, no le llega el chuteo, bien, Siled. Bien. Lockdown play. And what they have, it's small shields for a couple of players, so spending a lot of economy. Of course, backs against the wall. Satchel's in. Oh no.
Beautiful paranoia allowing Ray to open things up, but Shuto's there. And at the bottom, though, of Sewers, Vuelvo is able to get that pick up onto Kush. Lock down already down. Se va a meter ese bebé. ¡Ay, Chuto insano! ¡Bien! El último. Asegúrala, recargamos. ¡Bien! ¡Cabrón! ¡El Heaven es de Perú! Conmigo, Veloto, conmigo. And it's a full strat, fans. It's a full strat. It's fast. Paranoia, knife into the site too. Cut trying to get the pick off onto the TP towards Logs, but gets denied right away. Towards the back of the site though, Kush letting 2 shots right away. And here's a shooting close range, but gets stopped by Ray. 3v2. Advantage out indeed for the Indonesian team, but the spike is not yet within the site. We're looking to move back and pivot away if we can. Wow. But Wage is pretty much stuck. Couldn't move towards the doorway. Long range with the frenzy. Tú y yo vamos a hablar. Chasing down. And a piss around for Indonesia. Self in a pinch. 2, 3, 4. ¿Forzaron? 4 de Indonesia forzaron. Please, gánenla. Please. Disadvantage for the defenders. He droning. The plant, but Ojo, holding on to the 30 de vida el Rey. Kush gets the wall. Bien, Fabicín. Bien, Wichi. 3v1. That one player is Kush. Spotted by the L zone. Ya habían forzado la economía, no tienen plata. And Vuelvo still had both of his smokes, so that covers up any type of line of sight from door and from heaven, which allows Enrique to move in and get the pick God up. Paranoia, solamente cúbranme la puerta, porque si no me cubren la puerta bien hecho. A surprise. Coming out from Gotten, but only able to pick off one. Round will still for the first contact towards the tree, and that's the ADS coming out from Gotten. Tenía la Yacht. Ese ángulo es muy bueno, man. Cada vez que queramos hacer el split, Vuelvo quería ir primero en caso de que haya unos close y usar la Yacht. Pero ese ángulo es muy bueno en contra de lo que hace Zen y ahora no hay smokes. Así que van a tener que pasar sin smokes. Está difícil. 1 for 1 as well. Disadvantage for Ray. Now solo on a retake with 10 seconds left. Y queda Ray. No tiene una Yacht. Long range with the Bulldog. All right. I think if they get a few kills, it might feel more comfortable to help use an ult to secure the round. But this is going to be very much movement up towards Cat again. Más que nada porque nos está representando bien en el internacional. O sea, llegó a un internacional, a un mundial, está dando cara ya. I could definitely see a garden push coming out for this lower buy, and you definitely see a Ray just running. Voy por la espalda, le va a tirar el ya, estúpido, loco, no puedo, hermano. ¿Cómo voy a matar 3? Showstopper ready for Ray 2. Mantengan la compostura. And the plus here for Indonesia, having this raised in their composition. Yes, it's not the traditional jet, but he uses his satchel like it's a dash. And on top of that, it's going to break Killjoy utility. So that's going to be very difficult here for Peru to deal against. As you do have Indonesia looking to set up very quickly towards this main. Turret spots him, double satchel in, on the top of the generator, and that gets the first blood. Quickly traded up by Shuto. Gets a second one there on the board as Kush is trying to trade it back. Big frag. He dashes away to safety. 3 versus 3 on the post plant. Spike planted. Ooh, that was close. Sovas are up, Se but viene the la recon is Poppy. down. Se dateó. Shot and a miss. Cut is gonna do the service here for the defender side to break the door for them. So that allows a dash forward and even a suppression coming through towards the generator to allow Peru to inch closer and closer. Molly now being thrown, Kush swings out. Oh, what a swing on those 3 kills to put 4. Y la verdad, admiro que Zen haya tenido el temple para... What is going on? Ray getting 2 easy picks. Only one stuck inside the front of the A main. A ver, estaba peleando hasta ahora. To lurk on the top of the garden. Encima está Things are not looking good at all. Even Ray already has a showstopper for the next round 2. And 4 in this round. The crap that Indonesia can pull. It's amazing. They seem so confident in the play. Judges, Guardians, and a Bulldog. And it's a nice knife
Vamos, mis causitas. One for one. A trade-off, a 1-for-1. Make that the advantage coming out with the spray through the smoke. The flank from behind from Chuto. That's 2 down the dashboard and the last to fall. The dream's still alive for Peru. O sea, creo que Perú demostró ser diferente. Perú demostró muchas cosas. Satchel's forced to top. Fabigine is just spraying with the Odin with support from his Killjoy within the site as Wichi up towards the staircase. Race just jumping around, just trying to waste down the util, just trying to waste down also the bullets, and just creating the space for his team. I mean, he's doing everything. Está muy difícil. Storming towards the site, there's only one left with the Blade Storm. Y 1v3. Hunter Suriel, ping down, taken down, and you've done it here on the big stage here in Istanbul. Team Indonesia, are your Red Bull Campus Clutch World Champions! ¡Felicidades a Perú por llegar al top 2! Ser el segundo mejor equipo. El segundo mejor equipo de toda Red Bull Campus Clutch. Perú. Un equipo de LATAM. Un equipo de LATAM en la final. Aprovechando. Felicidades. Gracias a Red Bull por haberme invitado a hacer el stream. Gracias a Red Bull por darme la chance de castear la Red Bull Campus Clutch de Chile y seguir invitándome para Red Bull, para sus eventos y de poder compartir con ustedes este momento. Felicidades Indonesia, jugaron muy bien, se merecen su spot y esperemos seguir viéndolos en el futuro porque tienen mucho más para darse nota. Nos vemos. Gracias a todos por pasarse, sí, gracias Darian, gracias Egu, gracias Kips, gracias Pisco, gracias gente, nos vemos en la próxima. Se pasó bien, se pasó lindo, cuídense. Adiós, que estén bien.